María del Carmen, Ana Leslie, muy buena tarde. Espero que se encuentren muy bien. Ya nos encontramos en nuestra semana número 4 de nuestro módulo número 14, el universo natural. Jóvenes, en esta ocasión, preferentemente vamos a abordar qué es nuestro proyecto integrador, la dinámica del universo. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y durante estas ya casi 4 semanas los he acompañado en este módulo número 14. Ahora bien, jóvenes, ¿tienen alguna duda acerca de cómo realizar este proyecto integrador? Las participaciones en nuestro foro de integración pueden tomar directamente el audio de esta y realizar directamente su pregunta. Para ello es importante indicar con precisión en qué punto está surgiendo su duda, o bien pueden comunicarse por medio del chat de esta plataforma. Se está generando una grabación que a la brevedad posible estará en la plataforma de YouTube. Aquí ustedes pueden subir sus dudas y preferentemente indicando el minuto en el cual está surgiendo la duda. Génesis, muy buena tarde. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Jóvenes, en nuestro proyecto integrador nosotros vamos a comprender la dinámica del universo que está presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. Recuerda de ese propósito de nuestro módulo número 14, el universo natural, el cual era reconocer el pensamiento científico que se aplica en las ciencias experimentales para comprender ese universo. Ese universo espero que el día de hoy nos quede más claro que ese universo puedo ser yo mismo, mi entorno, donde yo coexisto, convivo, esos fenómenos naturales o cualquier tipo de fenómeno que yo puedo explicar mediante mediante el método científico. Si yo aplico el método científico, obtengo conocimiento científico. Y si obtengo conocimiento científico, desarrollo un pensamiento científico. Y esa es la importancia de este módulo número 14. A través de ciencias experimentales que hemos nosotros visto, química, física, biología, ecología, una parte muy interesante de bioquímica con los procesos fisiológicos y lo que es la nutrición. Itzel, muy buena tarde, qué bueno que se integra con nosotros. Y ese es el propósito formativo de nuestro módulo número 14. Espero que en este momento nos quede claro nuestro propósito. Tal vez existan algunas dudas sobre los temas que hemos estado viendo en esta semana, sobre su proyecto integrador, sobre las participaciones del foro, y para eso es esta sesión. También es importante que tengamos presente y que no nos quede duda de cuál es el peso en nuestra calificación de nuestro proyecto integrador. Y recuerden que si no es el 30%, es muy cercano al 30% de la calificación de este módulo. Por eso es muy importante que pongamos atención en todos los rubros que se nos están solicitando para alcanzar la máxima calificación que nosotros podemos alcanzar aquí. También es muy importante que nosotros participemos en nuestro foro de integración, ya que ese foro de integración, jóvenes, tiene un valor aproximado de un 7% y es nada despreciable, mediante al menos 5 participaciones que nosotros debemos de estar realizando en esta semana. Hay muy pocas participaciones en el foro de integración, jóvenes. El foro de integración permanecerá abierto hasta el día domingo, pero por ello es importante que ustedes se integren ahí, que integren todas sus participaciones, que se le dé un seguimiento y sobre todo que nutran más ese foro de integración. Entre más participen ustedes, también tendrán más oportunidad de que lo retroalimenten y de que ustedes sigan participando y puedan cumplir con al menos 5 participaciones, jóvenes, para que ustedes tengan la totalidad de esta evaluación. Permítanme un segundo. Jóvenes,
Quienes ya se integraron a esta sesión, Ana Leslie, Génesis, Itzel, María del Carmen, ¿tienen alguna duda de cómo realizar nuestro proyecto integrador sobre alguno de los temas de esta semana? Jóvenes, bueno, si no existe alguna duda, recuerden, chicos, lo más importante de nuestras sesiones de espacios abiertos con su asesor virtual es porque son sesiones para ustedes. Estas sesiones se diseñan exclusivamente para que ustedes puedan participar, ya sea con alguna duda, con algún comentario. Es, recuerden que estas sesiones no se evalúan porque ustedes simplemente se conecten. Tiene que ser una participación proactiva. Itzel, la historieta se pueden poner los conceptos. mm, Itzel, algo, algo muy importante en nuestra historieta. Los conceptos algunos son muy complejos. Eh, um, es importante que nosotros, aunque no sepamos hacer historietas, le demos un seguimiento. Va a haber ocasiones que nosotros quieramos poner más información. Pueden hacerlo, sí, pero traten de no atiborrar las viñetas con mucho texto. Si vamos a utilizar efectivamente el concepto, por supuesto, y recuerden que tiene que tener un seguimiento lógico abordando los 5 puntos que se nos están solicitando, que van a integrar nuestra historieta. Así es, Kitzel. Usted puede poner únicamente los conceptos de acuerdo al desarrollo de su historieta y si necesita más texto, sí, también utilice recuadros para incluir texto. Si necesita la cantidad de cuadros para su historieta, no hay un límite para poderlos utilizar, en la cual tenga una secuencia lógica y abordemos los puntos que vamos a ver en este momento. Espero que le quede claro, Itzel. Para esta actividad, jóvenes, nosotros necesitamos conocer las propiedades y los estados de la materia, algo que ya vimos. Comprender la ley de la conservación de la materia, que en nuestra actividad 2 nos debió de haber quedado muy clara. Identificar los niveles de organización biológica. En nuestra actividad número 6, incluso hasta pusimos ejemplos. Reconocer los tipos de energía que utilizan los seres vivos. En nuestra actividad 5 y número 6, ahí incluso nosotros la describimos con nuestras propias palabras. Y entender las características del pensamiento científico. Eso es algo muy importante y algo medular que hemos estado trabajando a lo largo de estas 4 semanas. Para ello, nosotros, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar una increíble historieta utilizando los escenarios que ustedes quieran, los personajes que quieran. Esa es parte de su creatividad, pero dentro de esta historieta nosotros tenemos que cubrir 5 aspectos fundamentales para el desarrollo de esta actividad. Lo podemos realizar en Canva, en Storybeard o en Pixton, pero hay limitantes en Pixton, las cuales mencionaré un poco más adelante, así es que tengan cuidado quienes vayan a realizar su historieta en Pixton. Yo les recomiendo que utilicen Canva. Canva de verdad, es una herramienta muy oportuna para todas nuestras actividades. Una vez que realicemos nuestra historieta, la vamos a pegar en un documento. En ese documento ya debe de tener una portada con nuestros datos de identificación. Pegar la liga o la URL de donde se encuentre nuestra historieta y además una conclusión. Y por supuesto que sus referencias. Jóvenes, recuerden que el plagio es penalizado si se identifica. Ustedes tienen todo el derecho de buscar la información en cualquier fuente que ustedes se puedan allegar,
Pero lo más importante es que ustedes referencien a esos autores si no están corriendo en conductas de plagio. Gabriela Maciel Pérez, sí, leo su nombre. ¿Tiene alguna participación, alguna duda respecto de nuestras actividades integradoras de esta semana, tanto nuestro proyecto integrador como nuestro foro de integración? Jóvenes, les voy a dejar claro algo que les dije desde nuestra primera sesión. El que ustedes se integren, yo tengo registro de quienes se integran a cada una de las sesiones, pero eso no les da puntos extra. Recuerden, ustedes tienen que tener una participación proactiva. No, no. Si ustedes solo se conectan, dejan apagadas sus cámaras, eso no es una participación, eso no se evalúa. Si ustedes dicen, no, no tengo dudas, eso no es una participación. Así es que espero que al menos en esta semana seamos más participativos. Jóvenes, bueno, en esta actividad vamos a realizar primero en un documento una portada con nuestros datos de identificación. Vamos a crear nuestra historieta en Storyboard, en Canva y podemos utilizar Pixton. Algo muy importante y que hago mención en este momento para que no nos tome por sorpresa, Pixton ya no tiene una versión gratuita. Si ustedes realizan su actividad en Pixton, para poderla compartir, les va a pedir que ustedes compren los derechos de utilizar Pixton. Pixton ya no tiene versión gratuita. Así es que pueden utilizar Storyboard o Canva. ¿Qué es lo que pasa si yo no atiendo a las instrucciones que se nos dan en nuestra actividad? No veo los videos de mi asesor virtual y la hago en Pixton y después ya no sé cómo cumplir con mi actividad porque Pixton no me permite descargar ni compartir. Jóvenes, para quienes realicen su historieta en Pixton, eh, pueden tomar impresiones de pantalla y pegarlas en su documento en Word, únicamente para quienes realicen en Pixton. En Storyboard o Canva tiene, sí, Génesis, es la parte que dice las instrucciones, solo en Pixton. Pueden tomar impresiones de pantalla, pero hay algo muy importante. En el primer recuadro de su historieta debe de tener sus datos de identificación. Si no tiene los datos de identificación en el primer recuadro para quienes lo hagan en Pixton y tomen impresiones de pantalla, no se les va a considerar la actividad. Y por ello hice énfasis al principio que esta actividad tiene el 30% del valor de nuestra calificación. Así es que tengamos en cuenta esos pequeños detalles. Para quienes realicen su historieta en Storyboard o en Canva, sin mayor problema, jóvenes, ustedes pueden compartir o incluso descargar su historieta. Una vez que ustedes terminen sus datos su portada con sus datos de identificación, peguen la liga de su historieta. No es necesario colocar impresiones de pantalla para quienes lo hagan en Storyboard o Canva. Las impresiones de pantalla con sus datos de identificación son únicamente para quienes lo hagan en Pixton porque ya no tiene versión gratuita. ¿Sobre qué tiene que hablar nuestra historieta? Nuestra historieta debe de cumplir los siguientes aspectos. Y todos estos, por favor, características, estructura y propiedades de la materia y la energía. Elementos y biomoléculas esenciales para la vida, tanto bioelementos o los elementos como biomoléculas. Es importante, transformaciones tanto químicas, físicas y nucleares de la materia. Características y diferencias de los seres vivos y no vivos y el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Esos 5 aspectos tienen que ser cubiertos con mi historieta. Finalmente, nosotros vamos a redactar una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a describir la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo.
Tenemos nuestro documento con nuestra portada, integramos la liga de nuestra historieta, o bien si lo realizamos en Pixton, esas impresiones de pantalla, y nuestra conclusión de al menos media cuartilla, y también por favor coloquen sus referencias de todas las fuentes que ustedes utilicen. Una vez que tenga listo mi documento, lo guardo con la siguiente nomenclatura, mis apellidos, guión bajo, mi nombre y la clave de esta actividad, que es M14S4PI. Hasta aquí, jóvenes que se integraron a esta sesión, alguna duda fundamental. Nos quedó claro que Pixton nos cobra por descargar la historieta. Si la hago en Pixton, tomo impresiones de pantalla, pero recuerden sus datos de identificación en el primer recuadro de la historieta. Si no, no se les va a considerar. Quienes la hagan en Storyboard o Canva, simplemente peguen la liga y por favor, si lo hacen en Storyboard o Canva, comprueben de que la liga sea efectivamente de su historieta y que me den todos los permisos para que yo pueda acceder tanto a Canva como a Storyboard. Si no puedo revisar su historieta, no la puedo evaluar. Si no la puedo evaluar, jóvenes, no se puede obtener una buena calificación de esta actividad. De hecho, se va como no se puede evaluar si no tengo acceso a su historieta. Jóvenes, entonces voy a iniciar yo con la parte de mi historieta que hice hace algo de tiempo. Tenemos que hablar acerca de las características de la materia y la energía. Recuerden que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa, que tiene un volumen, todo aquello que puede ser medible y observable. Hay cosas que no podemos observar, pero que sí la podemos medir. Eso es materia. La materia, recuerden que se rige por una ley muy importante, que es la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivos hacia productos. Eso es la materia. Entonces, ¿qué es la energía? Recordemos, la energía en términos físicos es la capacidad que tiene un cuerpo para poder generar un cambio en otro cuerpo. Es un término muy abstracto, pero para nosotros nos fue fácil identificar lo que son las manifestaciones de la energía, como la electricidad, la luz, el calor, el sonido, la gravedad, la energía cinética, la energía mecánica, la energía luminosa, la energía radiante, el calor. Esas manifestaciones y tipos de energía son más asimilables, es con lo que yo coexisto y que necesito y utilizo en mi diario vivir. Respecto de los términos biológicos acerca de la energía, es aquello que yo utilizo, que lo obtengo a través de los nutrientes, a través de esos alimentos, gracias a esas reacciones biológicas que ocurren en mi cuerpo, que es el metabolismo, y que transforma y libera la energía de esos nutrientes en energía biológica que yo puedo utilizar. ¿Y para qué la utilizo? La utilizo para trabajar, la utilizo para brincar, la utilizo para correr, la utilizo para enojarme, la utilizo para hacer mis tareas, para descansar. Utilizo la energía para todos esos aspectos. Así es que la energía no se rige o no se utiliza únicamente en esos aspectos y fenómenos que nosotros observamos a diario para convertirla en un trabajo, sino también en términos biológicos para efectuar trabajos para el propio mantenimiento de la vida. Nosotros sabemos que al igual que la materia, la energía se rige por una ley muy importante, que es la ley de la conservación de la energía, y muy parecida a la de la materia, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, tan solo se libera. Y tanto la materia como la energía tienen sus propias características. De hecho, nosotros describimos muchas de ellas. Nosotros sabemos, además de eso, que la materia se puede clasificar de acuerdo a las características o las propiedades que tenga. Nosotros podemos identificar las sustancias que vemos a nuestro alrededor
Porque tienen una forma, porque tienen un color, porque tienen masa, quizá también también tengan un peso, porque tienen un volumen, porque pueden reaccionar. Todas esas características, jóvenes, de la materia, nosotros las podemos clasificar de acuerdo a esas propiedades que nosotros identificamos. Las podemos clasificar como propiedades generales, como la masa o el volumen, la inercia o la divisibilidad. Eh, También existen, podemos clasificarlas, por ejemplo, en sus propiedades químicas, como la reactividad, la ionización, la efervescencia, incluso, o bien en sus propiedades físicas, como la solubilidad, la densidad o el estado de agregación en el que se encuentren. Propiedades específicas, tal vez como el punto de fusión o el punto de ebullición, que son características de una sustancia. Existen muchísimas características que tiene la materia y los materiales, jóvenes, pueden tener muchas de estas. Algún tipo de material puede tener una característica tal vez exclusiva o algún grupo de materiales. Por ejemplo, los metales tienen una propiedad como la conductividad tanto del calor como de la electricidad. Pero hay algo importante que los caracteriza y es ese brillo metálico. Hablando sobre la materia, todos estos materiales que nos rodean se pueden encontrar en los tres estados de agregación fundamentales. Recordemos, ¿son los únicos estados de agregación que existen? No, existen seis. Pero los que nosotros vimos y nos interesan son los estados fundamentales de agregación y solo son tres: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Existen otros estados de la materia, sí, pero no son fundamentales, como son el plasma, los condensados Bose-Einstein y los líquidos, los condensados de Fermi, perdón. Pero solamente nos interesaron estos tres: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, que son los tres estados fundamentales, que también son parte de esas características y propiedades de la materia. Tal vez nosotros clasifiquemos a los metales por su dureza, pero existen metales que a temperatura ambiente son líquidos, como el mercurio, y tiene las demás propiedades de los metales. Tiene un brillo, puede conducir el calor, tanto que lo utilizamos y lo aprovechamos en los mercurios, y puede conducir la electricidad. Tiene otras características, por ejemplo, que son importantes, porque el mercurio también es muy tóxico. Por ello hay que tener cuidado, jóvenes, de utilizar esos termómetros aún de mercurio, porque si se rompen, ese mercurio podría ser tóxico para nosotros. Todo ese tipo y esas enormes cantidades de características que puede tener la materia, nosotros las podemos clasificar como propiedades extensivas o como propiedades intensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de sustancia que tenga un material, como el peso, el volumen o la longitud. Eh, y las propiedades también las podemos clasificar como intensivas. Esas no dependen de la cantidad de sustancia que tenga un material. Son características, jóvenes, o son propias de esa materia. Por ejemplo, jóvenes, yo tengo una botella bueno, ya le queda como 1 litro de agua de sabor. Y supongamos que de ese litro yo me tomo la mitad. Estoy cambiando tanto el peso como el volumen de este líquido. ¿Por qué? Porque yo ya me tomé la mitad. ¿Cambia? Por supuesto que sí, porque yo ya retiré parte de esta sustancia. Pero sus propiedades intensivas van a permanecer. Va a seguir siendo un agua de sabor guayaba, y no porque yo me haya tomado la mitad o le haya dado un trago va a cambiar su sabor a chocolate o a fresa, o no se va a convertir en arena. Esas propiedades intensivas, como lo es la concentración, el punto de fusión o la temperatura, van a permanecer constantes. Son propias de esa sustancia. Ya que si yo le agrego o le quito masa, voy a cambiar algunas de esas propiedades, y entonces para nosotros es más fácil clasificarlas tanto en propiedades intensivas como extensivas. Claro que dependiendo las características, nosotros podemos tener una clasificación muy más amplia,
pero también las características de la materia son increíblemente diversas y también muy útiles. Respecto de la energía, jóvenes, nosotros ya sabemos que la energía que se rige por una ley, pero la energía también tiene características. Una de esas características es de que se conserva, ya que no se crea ni se destruye. La energía se transforma, ya que se presenta de muchas formas y puede cambiar entre ellas. Por ejemplo, jóvenes, en la imagen que nosotros vemos, vemos el sol al fondo. Ese sol que se encuentra al fondo está emitiendo mucha luz. Esa luz es un tipo de energía que la podemos captar, por ejemplo, mediante un panel fotovoltaico. Ese panel fotovoltaico va a convertir la energía luminosa en energía eléctrica. Esa energía eléctrica se convierte en energía eléctrica. La energía eléctrica en la imagen se convierte en energía química, energía de almacenamiento. Esa energía química se convierte en eléctrica, la cual puede llegar a nuestros hogares y en nuestros hogares nosotros la podemos convertir en energía sonora. Si es que prendemos la radio, se convierte en energía electromagnética. Si nosotros prendemos el módem para tener wifi en nuestra casa, se puede convertir en energía luminosa si prendemos la luz. En otro tipo de energía electromagnética, como las microondas, si prendemos nosotros nuestro horno de microondas. Si tenemos una estufa de inducción magnética, podemos convertirla en energía magnética y de aquí en energía calorífica. Si vamos a prepararnos un licuado, se convierte en energía mecánica. Si nosotros prendemos la tele, se va a convertir en energía luminosa y en energía sonora. Así es que una de esas características de la energía es que se puede transformar y puede cambiar entre ellas. La energía se traspasa ya que puede pasar de un cuerpo a otro, pero finalmente una de las características de la energía es que se degrada, ya que una vez que nosotros la utilizamos, no se puede volver a aprovechar. Esas son las características de la energía. Jóvenes, ¿recuerdan que ustedes en su actividad número 4 le tuvieron que explicar a Margarita acerca de la tabla periódica? Pues en mi historieta, ustedes hicieron de verdad un excelente trabajo, que Margarita aprendió mucho acerca de esos elementos, los bioelementos y las biomoléculas, y ahora ella en mi historieta les quiere explicar acerca de los bioelementos. Y como nosotros ya sabemos, en cuanto a composición, los seres vivos tenemos la misma composición, claro que en diferente abundancia. Pero respecto a los elementos de los cuales está formado un diminuto hongo, también son los mismos elementos con los que está formada una jirafa, jóvenes, el ser humano, los árboles. Permítanme un segundo, por favor. Ahora bien, perdón chicos, eh, hola, 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 Gabriela, ¿me escucha? Jóvenes, ¿me escucho? Ah, ok, bueno. Margarita nos explica que los elementos que encontramos en la tabla periódica van a existir algunos. Sí, bueno.
¿Me escuchan? Hola, Ana, ¿se escucha ya mi audio? Ah, perdón. Entonces, jóvenes, Margarita nos dice que existen de los elementos que están en la tabla periódica algunos que son muy importantes y que los vamos a encontrar en todos los seres vivos. Los que se encuentran en mayor cantidad los vamos a conocer como bioelementos primarios, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Algo muy importante de estos bioelementos primarios es que cuando reaccionan entre ellos mismos, forman biomoléculas. De estos elementos que encontramos en menor cantidad, pero también que son muy importantes, vamos a clasificarlos como bioelementos secundarios, como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y elementos jóvenes que están en muy pequeña cantidad, pero que también son importantes, como el hierro, el boro, el yodo, el flúor, el cobalto. A eso los vamos a conocer como bioelementos traza o como oligoelementos. Para nosotros, comúnmente los conocemos como minerales y se necesitan en pequeña cantidad, pero son muy necesarios. Les comentaba Margarita en mi historieta, bueno, cuando esos bioelementos primarios como el carbono, el oxígeno, el azufre, reaccionan entre ellos, forman biomoléculas. Permítanme un segundo. Hola, hola. Respecto de esos bioelementos primarios, cuando reaccionan, forman biomoléculas. Las biomoléculas pueden ser tanto biomoléculas inorgánicas como biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas, por ejemplo, como el agua, sales minerales como el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, gases como el dióxido de carbono, son importantes, pero las más importantes son las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas como los carbohidratos, jóvenes, su función principal es aportarnos energía a los animales como el ser humano. Ya que en las plantas les aporta energía, claro que sí, pero también es una parte estructural. Los carbohidratos proporcionan 4 kilocalorías por gramo. Nosotros a los carbohidratos les llamamos azúcares, les llamamos harinas, les llamamos almidones. Todos los carbohidratos están formados por pequeñas unidades semejantes de moléculas que se llaman monosacáridos. Cuando estos reaccionan entre ellos, se le llama polimerización y forman los carbohidratos. Otra biomolécula importante son los lípidos. Los lípidos tienen funciones importantes. Aportan energía, son los que más energía aportan. Pero los que aportan energía más rápido son los carbohidratos. Los lípidos, entonces, tienen esta función de que pueden proporcionar mucha energía, pero una de sus funciones es funcionar como almacén de energía. Tienen otras funciones de protección, por ejemplo, protegen nuestros órganos internos. Eh, Tienen funciones de aislamiento, ya que por debajo de la piel de los animales existe una capa que nos ayuda a evitar perder el calor. Y también son muy importantes porque son precursores de hormonas, son precursores de cerebrósidos en el ser humano, más cuando niños, y todos los lípidos o grasas están formados por ácidos grasos. Existen algunos ácidos grasos que son esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque el ser humano no los puede fabricar, así es que necesitamos nosotros consumirlo de los alimentos, como el ácido oleico, el linoleico y el linolénico. Tal vez los conozcamos como omega 3, 6 y 9. Las proteínas son muy importantes porque tienen muchísimas funciones. Tienen funciones de protección, tienen funciones de transporte, tienen funciones estructurales, tienen funciones de catálisis. Las proteínas
tienen un alto peso molecular y están formadas de muchísimas, de verdad, moléculas de aminoácidos. Los aminoácidos son, hasta el momento se han identificado 124, pero solo 20 de ellos, 20 aminoácidos, conforman lo que son las proteínas estructurales, es decir, proteínas que forman mis músculos, mi cabello, mis uñas, mis huesos, mis órganos. De estos 20 aminoácidos, de acuerdo a nuestra edad, nosotros a veces necesitamos 10 u 11. A estos los necesitamos y los conocemos como aminoácidos esenciales como el triptofano, la valina, la isoleucina, la leucina. Los conocemos como esenciales porque nosotros no los podemos fabricar. Por ello necesitamos consumirlos dentro de los alimentos. Existen otras biomoléculas orgánicas como los ácidos nucleicos y existen de dos tipos, el DNA y el RNA. El DNA, recuerden, están formados por lo que son nucleótidos, que provienen de bases púricas y pirimídicas, como la adenina, la citosina, el uracilo, la timina. Y estas moléculas se arreglan o se acomodan en una estructura tridimensional y guardan información de quiénes somos y qué es lo que necesitamos. Existe un ácido nucleico que es el DNA y guarda información en estructuras llamadas genes. Esta es una información química que nos dice de qué color es mi piel, de qué color es mi cabello, mis ojos, la información química y biológica de quién soy yo y de qué es lo que necesito. Guarda la información de las proteínas que son importantes para mis procesos biológicos. Existe otro ácido nucleico, el RNA. El RNA, jóvenes, existen de varios tipos y su función principal es leer esta información química que se encuentra dentro de esa cadena. Al encontrarse dentro de esa cadena, jóvenes, puede leerla y dentro de los orgánulos celulares se dedica a sintetizar las proteínas que yo necesito para mi metabolismo. Por ello es muy importante la información que está contenida químicamente o biológicamente dentro de estas estructuras. Y como les comentaba la semana pasada, no todos los autores consideran a las vitaminas como biomoléculas orgánicas reales. No porque no existan o porque no sean importantes, claro que reconocen su importancia, pero debido a que las vitaminas son un cúmulo muy diverso de sustancias químicas, no las podemos categorizar o no parten de una estructura semejante entre sí debido a esta diversidad. Pero por supuesto que se reconoce la importancia, solo que no corresponden dentro de las biomoléculas como carbohidratos, que parten de monosacáridos, los lípidos de ácidos grasos, las proteínas de aminoácidos o los ácidos nucleicos de nucleótidos. Es esa razón, pero por supuesto que son importantes. Pero no todos los autores las consideran como biomoléculas orgánicas. Nosotros tenemos que describir la transformación de la materia. Nosotros hace un momento hablamos sobre los tres estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Eso implica únicamente cambios físicos dentro de la materia. Por ejemplo, para el agua, en estado sólido la conocemos como hielo, en estado líquido la conocemos como agua, y cuando nosotros la gasificamos o la vaporizamos, la conocemos como vapor de agua, la cual forma las nubes. Gabriela, ¿tiene alguna duda? Recuerden, los cambios físicos no involucran una transformación de la materia, de su naturaleza. Por ejemplo, yo tengo aquí una hoja de papel. Si yo arrugo esta hoja de papel, jóvenes, eh, y hago esta bolita, va a seguir siendo papel. No estoy transformando su naturaleza. Claro que ahora está arrugada. Gabriela, ¿me puede indicar su duda, por favor? Gabriela,
Gabriela, ¿qué duda está presentando? Ok, parece. ¿Me puedo apoyar con su micrófono? Bueno, yo la voy a silenciar. ¿Está bien? Si presenta una duda, lo vuelve a abrir. Gracias. Ok, jóvenes, entonces si yo robo una hoja de papel, no va a cambiar la naturaleza del papel. Claro que va a estar más arrugado después, pero va a seguir siendo papel. Si esto yo lo arrojo a la estufa y le prendo fuego, jóvenes, y una vez que se queme, van a quedar cenizas, ya no va a quedar papel. Estoy transformando la naturaleza de esta hoja. Entonces va a involucrar un cambio químico y nosotros aprendimos de ello gracias a las reacciones químicas. Las reacciones químicas cambian la naturaleza de las sustancias, mientras que los cambios físicos no transforman la naturaleza de las sustancias. ¿Qué pasa ahora entonces? Por ejemplo, con los cambios nucleares. Existen dos procesos nucleares. Nosotros ya conocimos la estructura del átomo gracias a esos modelos atómicos y nos va a ayudar a comprender estos dos procesos. Uno de ellos es el proceso de fisión nuclear. Es un proceso, jóvenes, que el ser humano ha dominado desde hace eh, poco menos de 100 años, jóvenes. De hecho, son como desde hace 80 años, jóvenes, el ser humano ha dominado uno de estos procesos, ese proceso de fisión, en el cual se separan los núcleos de los átomos, principalmente de átomos radioactivos, liberando cantidades enormes de energía. Originalmente el ser humano desarrolló este proceso para poder hacer artefactos bélicos como las bombas nucleares. Afortunadamente, el ser humano aprovechó toda esta fuerza y esta energía que se libera para crear, por ejemplo, lo que son las plantas nucleares y generar energía. Y a partir de ello, también otros materiales radiactivos que son provechosos para el ser humano. De aquí que podemos esterilizar materiales, que podemos tener equipos de resonancia magnética nuclear e incluso medicamentos que son radioactivos y que son positivos para el ser humano. El otro proceso nuclear es un proceso de fusión nuclear. El ser humano todavía no logra este proceso, controlar y dominar este proceso, pero créanme que está muy cerca de poderlo hacer. Eh, los científicos chinos, los científicos estadounidenses, están muy cerca de poder lograr una fusión estable. El día que la humanidad logre dominar este proceso va a significar un avance tecnológicamente muy importante, ya que posiblemente eso signifique energía gratuita e ilimitada prácticamente para toda la humanidad, gracias a este proceso. Pero todavía no se logra, tal vez dentro de unos 10 o 15 años el ser humano lo pueda lograr ya que está muy cerca de conseguirlo. Pero este proceso es el proceso más común en todo nuestro universo y que ocurre en este momento. ¿Dónde ocurre, por ejemplo, en nuestra estrella, en nuestro sistema solar, en nuestro Sol? Toda esa energía que proviene del Sol es liberada gracias a esos procesos de fusión nuclear, donde toma dos átomos de hidrógeno y los fusiona en un átomo de helio. Y esto libera cantidades enormes de energía. Gracias a ese tipo de energía existe vida en la superficie de nuestro planeta y nosotros hemos aprendido a aprovecharla para convertirla en energía eléctrica, biológicamente para producir alimentos y también ese calor dentro de lo que son los procesos termovoltaicos, jóvenes. Estos son los tres cambios que sufre la materia para cuando nosotros hablemos sobre la transformación de la materia. También nosotros tenemos que explicar acerca de las características de los seres vivos y no vivos. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar a esos seres no vivos, esa materia inerte de los organismos vivos? Porque los organismos vivos presentan al menos 8 características y estas 8 características se comparten con todos los seres vivos. Los seres vivos tienen una estructura, tienen una organización, tienen un metabolismo, presentan una homeostasis, se reproducen,
tienen un crecimiento y desarrollo controlado, eh, eh, tienen una respuesta hacia los estímulos del medio, que es una irritabilidad. Los seres vivos se pueden adaptar y también pueden evolucionar. La materia inerte no. Puede existir alguna materia inerte que tenga tal vez una, dos o tres características de los seres vivos. Sí, por ejemplo, los virus se reproducen, claro que cuando infectan a un ser vivo, se pueden adaptar y tienen una estructura y organización, pero no tienen un metabolismo, no presentan una homeostasis, no tienen un crecimiento y desarrollo. Así es que al no poseer al menos una de estas 8 características, no es considerado un ser vivo. Y algo importante, ¿los seres vivos pueden tener más características? Sí, por supuesto. Pero todos los seres vivos comparten estas 8. El ser humano, por ejemplo, tiene una característica de ser creativo, de ser inteligente. Otros mamíferos, como los perros o los gatos, presentan sentimientos, emociones. Las hormigas presentan un lenguaje químico, el ser humano un lenguaje hablado. Esas son otras características, sí. Pero todos los seres vivos comparten al menos las 8 características fundamentales para ser considerados seres vivos. También los seres vivos tienen un nivel de organización bastante complejo. A partir de esos átomos de los elementos que reaccionan y forman moléculas, las moléculas forman biomoléculas, las que provienen de bioelementos, que son características en la formación de los orgánulos celulares. Diversos orgánulos celulares que trabajan de forma coordinada forman células. Si existe una célula que puede coexistir de forma independiente, es un organismo unicelular, una célula completamente funcional e independiente. Si tenemos un organismo que tiene 2 o más células, es un organismo pluricelular. Estas células que tienen funciones en específico forman tejidos, los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan con otros órganos formando sistemas, un sistema muscular, un sistema esquelético, un sistema endocrino, un sistema muscular, un sistema o un aparato reproductor, digestivo, nervioso. Y cuando se acoplan estos sistemas de órganos, forman un organismo pluricelular y superior. Nosotros debemos de describir el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Aquí, jóvenes, ¿cómo ha sido la dinámica el impacto del ser humano en la dinámica del universo? Tal vez algunos de ustedes opten por creer que ha sido negativa, ya que el ser humano ha destruido, ha contaminado, ha cambiado el clima, ha extinguido especies, ha creado artefactos de destrucción masiva. Jóvenes, ese es un impacto negativo. Pero también el ser humano ha tenido un impacto positivo al desarrollar ciencia y tecnología. ¿Cómo estarían ustedes cursando su bachillerato si no fuera por la tecnología con la que gozamos en este momento? Dispositivos móviles, conexión a Internet, tecnologías de información, sin haber desarrollado, jóvenes, por ejemplo, arte, cultura. Hemos aprendido, jóvenes. Así es, Gabriela. Ha tenido tanto un impacto positivo como un impacto negativo. El desarrollar tecnología es positivo, desarrollar ciencia y arte. Las comodidades que hoy tenemos, jóvenes, hornos de microondas, teléfonos celulares, tablets, videojuegos, música, interconexión. Hoy nos podemos comunicar con cualquier ser querido que se encuentre en cualquier parte del mundo gracias al internet o un teléfono celular. Eso es positivo. Pero por el otro lado, generamos basura, generamos contaminación, estamos acabando con nuestros recursos. Ese es un impacto negativo. Cualquiera de las dos vertientes que ustedes quieran explicar va a ser correcta, siempre y cuando esté fundamentado y explicado. Que tal vez ustedes se aboquen más porque el ser humano ha tenido un impacto negativo,
adelante. Si ustedes creen que ha tenido un impacto positivo, adelante. Si son como Maciel y dicen, ha sido tanto positivo como negativo, adelante, pero también explíquenlo. Ok, jóvenes, es aquí por cualquier razón por la que se inclinen o por las dos, es correcto. Pero recuerden, muy bien explicado. Además de eso, jóvenes, recuerden que, sumada a nuestra historieta, que tiene que contener al menos estos 5 aspectos de características de materia y energía, los elementos y biomoléculas esenciales para la vida, la transformación de la materia, que va a hablar sobre aspectos físicos, químicos y nucleares, las características de seres vivos y no vivos, también el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Y finalmente, vamos a incluir una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a describir la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda respecto de su proyecto integrador? Gracias, Leslie. Ahora bien, en nuestro foro de integración, recuerden, nosotros tenemos que participar dando respuesta a la pregunta detonadora. ¿Cuál es la importancia del pensamiento científico para el estudio del universo natural? Yo le voy a dar respuesta a esta pregunta y va a ser mi primera participación. Para mi segunda y tercera participación, jóvenes, yo voy a leer los comentarios de mis compañeros y voy a compartir mi opinión por lo menos con 2 de ellos. Puedo compartirlo con más de mis compañeros. Si tienen la posibilidad, háganlo. Podemos hacerle preguntas, darles un consejo, hacer una sugerencia, dar nuestra opinión a favor o en contra acerca de sus planteamientos. Para nuestra cuarta participación vamos a revisar si nos comentaron a nosotros. En caso de que lo hayan hecho, vamos a reflexionar y le vamos a responder. En caso de que no podemos comentarle a otro compañero sin problema alguna como cuarta participación. Así es, Gabriela. Gabriela, algo con lo que les dije al principio de esta sesión es que ha habido muy pocas participaciones en el foro. Ya estamos en día miércoles. Hay muy pocas. Sí, es verdad, el foro cierra hasta el día domingo, pero es necesario que ustedes se sumen y participen. Entre más participaciones existan, más posibilidades hay de que puedan hacer comentario de mis participaciones y de que yo pueda comentar a más de mis compañeros. Así es que créame que sí, va a aumentar la participación, pero hasta ahorita hay pocas participaciones. Si nadie le hace un comentario, usted puede comentar a otro compañero para cumplir con su cuarta participación. Y finalmente, como quinta y última participación, jóvenes, ustedes pueden elaborar una conclusión en la cual van a integrar las aportaciones de sus compañeros en relación con nuestra pregunta y vamos a explicar por qué estas ideas son relevantes. Son al menos 5 participaciones. Si ustedes quieren realizar más, jóvenes, es mucho mejor porque así podemos nutrir más nuestro foro. Chicos, ¿existe alguna duda acerca de nuestro proyecto integrador o de nuestro foro de integración? Bueno, jóvenes, si no existe alguna duda, nos vemos en nuestra sesión del próximo viernes. Este viernes va a ser a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, para ver si se pueden integrar más de sus compañeros. Génesis, Ana, Gabriela, Itzel, María del Carmen, que tengan una muy bonita tarde. Yair, que se acaba de conectar, que tengan una muy bonita tarde y a la brevedad posible estaré subiendo lo que es la grabación de esta sesión. Hasta luego y buen provecho para aquellos que vayan a comer. Adiós, adiós María del Carmen, Itzel, hasta luego. Gabriela, adiós.